Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, se inició la guerra más larga de la historia moderna. Por un lado, el moderno ejército de Francia. Por el otro, un ejército de guerrilla luchando en la jungla y en los campos de arroz. La guerrilla ondea la bandera del comunismo, pero ofrece la independencia. Y así empieza una guerra que arrastrará a las superpotencias a un abismo llamado Vietnam. Vietnam. Vietnam, 1945-1975, la guerra de los 10.000 días, Dien Bien Phu. Después del desastre de la Segunda Guerra Mundial, Francia pretendió reconquistar sus colonias anteriores. Su posesión más preciada era Indochina, que comprendía Laos, Camboya y Vietnam. Durante la Segunda Guerra Mundial, Vietnam fue ocupada por Japón, pero en la zona se respiraba una relativa tranquilidad. La economía de Vietnam está basada en el caucho y el arroz. Francia ocupó Vietnam en la década de 1860, explotando a sus campesinos durante 80 años. A veces, la resistencia a la administración colonial era violenta. Un estratega y veterano de la guerra de Indochina, el coronel Ha Van Lau, comenta: En aquella época, bajo el dominio de los colonizadores franceses, todos los jóvenes vietnamitas nos sentíamos privados de la libertad. Ya no nos sentíamos independientes. En la época colonialista y desde un punto de vista político, la palabra patriota era un sinónimo de criminal y se trataba al individuo como tal. O sea, se le metía en prisión. Las prisiones eran más numerosas que las escuelas. Las palabras independencia y libertad no existían. Un castigo por la insurrección, la ejecución pública. A medida que crecía el sentimiento anticolonial, surgió una figura carismática para dirigir el movimiento independentista. Ho Chi Minh consideró a los americanos como los más adecuados para evitar que los franceses regresaran a Vietnam. El estadista Jim Rusk, entonces ayudante del jefe de Estado en Asia, recuerda: En un momento determinado, en 1944, aparecieron varios franceses pidiendo que les dejaran lanzarse en paracaídas sobre Indochina. Así que los que estábamos en el cuartel general de Stilwell, enviamos un mensaje a nuestro mando diciendo: pedimos instrucciones sobre política americana hacia China. Y durante meses no ocurrió nada. Al final nos llegó un comunicado oficial titulado Política hacia Indochina. Pero a preguntar a los mandos sobre la política a seguir con relación a Indochina, el presidente Roosevelt dijo: no quiero oír hablar más de Indochina. Es posible que la historia hubiera sido muy diferente si el señor Roosevelt y luego el señor Truman hubieran sido más rígidos en esa política. Durante una temporada, los comunistas vietnamitas y los americanos se convirtieron en aliados. Los guerrilleros se reunieron por primera vez en diciembre de 1944. Junto a Ho Chi Minh se hallaba un antiguo profesor de historia y estratega militar de gran talento, Vo Nguyen Giap. Ho Chi Minh, que era un revolucionario consagrado, quería todo el reconocimiento posible. Estados Unidos proporcionó ayuda y armas al Frente de Liberación de Ho, el Viet Minh. Ho Chi Minh, bajo la imagen de una persona humilde, ocultaba su comunismo y se le conocía mejor como un líder nacionalista. Agentes de la OSS, los antecesores de la CIA, fueron nombrados asesores. Entre ellos se hallaba el mayor Arquímedes Patti. En realidad, Ho Chi Minh nos facilitaba a los aliados información y protección acerca de los pilotos y tripulantes derribados, tanto de la Marina como de la 14 Fuerza Aérea en China.
Mientras los japoneses iban ocupando el país, la colaboración entre el Viet Minh y los americanos se estrechaba. Los hombres de Ho atacaban las guarniciones japonesas y luego desaparecían. En ese momento, 50 asesores americanos entrenaban al Viet Minh y en ocasiones participaban en la lucha. Se trataba de operaciones de combate de poca entidad, en cuanto a la guerra en sí se refiere. Pero lo cierto es que operaron con el Viet Minh para combatir a los japoneses. Y las tropas del Viet Minh atacaron varios destacamentos japoneses con nuestros hombres, después de ser entrenados por los americanos, en el uso de lanzagranadas, lanzallamas, ametralladoras, rifles, etcétera, etcétera. Con la ayuda de los americanos, el inicial ejército de guerrilla, muy restringido militar y estratégicamente, se convirtió en una fuerza formidable que penetró en lo más profundo de las líneas japonesas. La tenacidad de los luchadores de montaña favorecía su causa. Se tomaron aldeas y llegaron nuevos reclutas, y las mujeres se unieron a la lucha. Hacia 1945, las fuerzas de la guerrilla sumaban 500.000 de miembros, principalmente en las zonas norte y central. El Viet Minh creía que ya contaba con el apoyo popular necesario como para aspirar a un gobierno nacionalista. Para Ho Chi Minh, el fin de la Segunda Guerra Mundial constituía una oportunidad única para echar a los franceses, y así regresó a Vietnam después de 32 años en el exilio. Pero Ho Chi Minh es poco conocido, incluso entre su propia gente. Nacido en 1890 en Vietnam Central, la juventud de Ho estuvo marcada por su padre, extremadamente nacionalista, y la revolución marxista. El joven Ho, en el exilio, denuncia el colonialismo francés en el Congreso Socialista de 1920. Ese mismo año participa en la fundación del Partido Comunista Francés. Acepta trabajos serviles, desde camarero a pastelero, mientras escribe artículos políticos bajo el seudónimo de Nguyen Ai Quoc o Nguyen el Patriota. Utilizando diversos nombres falsos, viaja predicando la revolución. La transición de apasionado joven rebelde a líder político se demora más de 30 años. En agosto de 1945, los japoneses se rinden y la guerrilla de Ho toma el poder ocupando Hanoi. El día 2 de septiembre, Ho Chi Minh declara la independencia. La clase media y los católicos de Vietnam se mostraban recelosos, pero los nacionalistas y comunistas estaban encantados. Ho se convierte en el primer presidente del país. El agente americano Archimedes Patty recuerda la celebración pública en la plaza Ba Dinh de Hanoi. Fue una ceremonia conmovedora. Lo noté por la multitud, que estuvo fantástica. Ho tenía muchas ganas de que se reconociera a la nación. Siempre insistía en: ¿por qué no nos da Estados Unidos apoyo moral? Si no queremos nada más de ellos. ¿Solo apoyo moral? Pero América se quedó al margen. Estados Unidos necesitaba a sus aliados europeos en la creciente lucha contra el comunismo. Los franceses volvieron a ocupar Vietnam y el colonialismo se instauró de nuevo. Sin el apoyo de los americanos, Ho Chi Minh optó por cooperar con los franceses, cuya reacción fue conceder una semi-autonomía a Vietnam. En 1946, Ho se trasladó a Francia para entablar negociaciones, pero en ellas no se contemplaba la independencia política. De vuelta a Hanoi, Ho comunica a sus compatriotas que las condiciones de la negociación son inaceptables. En noviembre de 1946 se inicia la guerra. Las negociaciones fracasan. Ahora, el gobierno del Viet Minh opera desde la clandestinidad.
Los franceses se aprestaron a utilizar su moderno arsenal, aviones, carros de combate y artillería, confiados en que podrían vencer a las fuerzas de la guerrilla. Iniciaron la ofensiva operando con los clásicos movimientos de pinzas. Pero sin contar con la trampa de las emboscadas. El Viet Minh resultaba evasivo, y aunque los franceses ocupaban muchos campamentos del Viet Minh, la guerrilla lograba dispersarse y agruparse de nuevo. El Viet Minh era apoyado por los campesinos, quienes les facilitaban comida y refugio. Havan Lau, estratega de Vietnam del Norte, comenta: El pueblo era para los combatientes del Viet Minh como el agua para los peces. Tenemos la costumbre de decir que los peces viven en el agua, y así los infatigables luchadores vietnamitas se movían entre el pueblo como peces en el agua. Ho Chi Minh dirigía la guerra desde la jungla montañosa a lo largo de la frontera con China. Los franceses decidieron arriesgarse para acabar el conflicto de una vez y enviaron 15.000 hombres a un territorio fronterizo casi inaccesible. Los paracaidistas franceses cayeron sobre el cuartel general de Ho Chi Minh, pero una vez allí advirtieron que el líder había huido. El escenario bélico volvió de nuevo a las tierras bajas. Los franceses iniciaron una serie de ataques contra los poblados que ayudaban a los guerrilleros. Forzaron la evacuación de regiones enteras, creando un grave problema de refugiados y un fuerte resentimiento. Pero las noches pertenecían a la guerrilla. Los franceses solo estaban a salvo en las ciudades. Siguieron 3 años de luchas esporádicas y poco definitivas que el resto del mundo consideraba un oscuro conflicto asiático. Pero la victoria comunista de Mao Zedong en China en diciembre de 1949 hizo que Estados Unidos retomara interés por los acontecimientos en Asia. Ahora, Mao proporcionaba a los vietnamitas armas modernas y centros de entrenamiento. La guerra había tomado un derrotero irreversible. En 1949, el Ejército de Liberación del Pueblo se había consolidado y era una gran fuerza disciplinada con amplio apoyo popular. En estos momentos, una ideología, el comunismo, se identificaba con el nacionalismo. En la lucha contra el comunismo y el poder occidental, a América le preocupaba la resistencia francesa. Dean Rusk explica: No presionamos a los franceses hasta el punto de que se retiraran y dijeran: bien, ya es vuestro, ahora preocupaos vosotros. No queríamos llegar tan lejos porque tampoco deseábamos hacernos cargo de Indochina. Durante la presidencia de Truman sí hablamos de algunas ideas, que luego se plasmaron en el Tratado de Seattle. Pero en la administración Truman rechazamos esas ideas porque creíamos que sería un error que Estados Unidos entrara en el sureste de Asia, aliándose con algunos y no todos los estados de esa región, lo que hubiera comportado que la participación de Estados Unidos fuera un elemento decisivo en el sureste de Asia. En Saigón, Bao Dai encabezó un gobierno nombrado por los franceses y reconocido formalmente por Estados Unidos en 1950. Pero tanto China como la Unión Soviética solo reconocían a Ho como líder de todo Vietnam. Bao Dai, que había sido emperador durante el dominio colonial francés, seguía siendo poco popular mientras que crecía la influencia del Viet Minh. En 1950, Estados Unidos amplió su ayuda militar, pero bajo la condición de que se formara un ejército nacional vietnamita. Este primer intento de vietnamización fracasó, ya que los oficiales eran una élite que evitaba entrar en combate. En junio de 1950, el ejército norcoreano atacó a la altura del paralelo 38 y en noviembre de ese mismo año, 180.000 soldados chinos se unieron a los norcoreanos en la Guerra de Corea. Parecía que el comunismo se estaba uniendo. Las tropas americanas asumieron la mayor parte de otra guerra en Asia.
En este momento, en Vietnam, la ayuda de China frenaba cualquier posibilidad de una victoria francesa. El Viet Minh recibía morteros pesados, obuses de montaña y batallones completos de artillería. El comandante de las fuerzas vietnamitas, general Giap, preparó a sus hombres para desencadenar un ataque a gran escala contra los franceses. El blanco de ese ataque era una serie de fuertes franceses a lo largo de la frontera con China. El Viet Minh, pertrechado con las armas chinas, los atacó uno a uno, sorprendiendo a los franceses. Ante la virulencia de los ataques, los destacamentos fronterizos franceses se rindieron, sufriendo 6.000 bajas entre muertos y capturados. Era la primera derrota de la guerra y un indicio de lo que se podía esperar de ella. Escuchemos al autor historiador francés Jean Lecouture. Ese fue el primer desastre del conflicto y dio la impresión de que era imposible ganar esa guerra, ya que el ejército revolucionario chino estaba en la frontera y con los vietnamitas apoyados por los chinos, aquello era un gran santuario. Así que no se podía ganar esa guerra se hizo cada día más y más impopular. Ahora, el Viet Minh controlaba la parte de Vietnam al norte del delta del Río Rojo y disponían de vías de penetración desde China para todas las épocas. América envió aviones y diverso equipo militar para ayudar a los franceses a defender el delta, una zona muy poblada que se convirtió en el territorio clave de la guerra. El objetivo de los comunistas era derrotar a los franceses antes de que recibieran más ayuda americana. El primer blanco fue Vinh Dien, un importante cruce de caminos cerca de Hanoi. La ofensiva del Viet Minh se inició con tanta sorpresa que al principio la prensa francesa predijo la caída de Hanoi. Pero el Viet Minh no había escogido el momento adecuado para iniciar la guerra abierta. El nuevo comandante francés, el general de Tassigny, reestructuró la defensa con nuevos refuerzos. Los franceses concentraron todos los aviones disponibles para lanzar ataques de saturación mediante bombardeo con napalm, cazando a miles de vietnamitas en terreno descubierto. Derrotado en Vinh Dien, el general Giap lanzó 2 ataques más contra el delta del Río Rojo en 1951, pero ambos fracasaron y se saldaron con muchísimas bajas. Las tropas de Giap necesitaban tiempo para reflexionar sobre las sangrientas pérdidas sufridas en las derrotas del delta. Mientras estructuraba sus fuerzas, el alto mando del Viet Minh envió unidades de sabotaje a las ciudades. La guerra llegó a Saigón. Bombas caseras sembraron la destrucción en mercados, plazas y teatros, e incluso escuelas. Delante de la Asamblea Nacional hicieron explosión bombas de aire para bicicletas cargadas con explosivos. Escuadrones de la muerte hacían incursiones nocturnas y asesinaban a los colaboradores de las autoridades francesas. En 1953, Giap invadió Laos, gobernada por los franceses. Giap desplegó sus divisiones con cuidado, librando una guerra de movimiento con pocos enfrentamientos, de forma que controlaba el campo, manteniendo a los franceses ocupados. Para los franceses, la guerra se convirtió en operaciones de búsqueda exhaustiva en las que pocas veces perdían, pero tampoco conseguían victorias decisivas. Miles de refugiados eran el símbolo de una guerra perdida. A medida que el Viet Minh crecía, las tropas perdían terreno y con ello la iniciativa militar. Ahora ya resultaba políticamente imposible enviar más tropas. En las ciudades de Francia, las manifestaciones en contra de la guerra aumentaban, ya que después de 8 años el pueblo empezaba a estar cansado. El gobierno intentó dar un giro a la situación y cambió los mandos militares, al frente de los cuales colocó al general Henri Navarre. El Viet Minh nos superaba considerablemente en fuerzas móviles
Y desde hacía un año la situación se había deteriorado. En 1952 tuvimos que evacuar las regiones altas y una buena parte de Laos, ya que el Viet Minh estaba en el puerto de Luang Prabang. Por consiguiente, la situación militar era muy delicada. Si hubiéramos querido ganar la guerra en Indochina, Francia hubiera tenido que hacer un gran esfuerzo y la situación política francesa no lo hubiera permitido. Francia estaba cansada de la guerra. A lo sumo hubiera aceptado un esfuerzo muy limitado, pero fue incapaz de hacer el gran esfuerzo necesario para ganar la guerra. Y aunque lo hubiera hecho, dudo que fuera posible vencer. En mayo de 1953, Navarre dibujó un mapa con zonas coloreadas en el que se indicaba el alcance del control del Viet Minh. Navarre preparó un plan para detener la expansión del Viet Minh. Formar una gran fuerza móvil para recuperar la iniciativa y así obligar al Viet Minh a negociar. Lo que sí podíamos hacer era buscar una salida honrosa de la guerra mediante la cual Francia pudiera mantener una influencia cultural y económica sobre Indochina. Pero hubiera sido imposible ganar la guerra. Navarre lanzó un importante ataque contra la zona central de Hue y Quang Tri. Apoyadas por aviones lanzados desde portaaviones, las fuerzas francesas desembarcaron y se encaminaron a su objetivo, un regimiento de infantería oculto en los arenosos llanos de la costa. Pero una vez más el Viet Minh escapó. Cuando los franceses se fueron de allí, los guerrilleros del Viet Minh reanudaron sus operaciones, una situación que se repitió constantemente hasta que el plan de Navarre fracasó. Después de 7 años de guerra, Francia había perdido 74.000 hombres y tenía otros 190.000 atrapados en las trincheras y la lucha más encarnizada todavía no había llegado. El armisticio de Corea en julio de 1953 abrió nuevas expectativas para Vietnam. Ahora China y Estados Unidos se habían liberado de enfrentamientos directos y podían concentrar sus esfuerzos para acabar la guerra de Vietnam o intensificarla. Corea se convirtió en el modelo, negociar tan solo por la fuerza. Estados Unidos envió ayuda militar urgente a Vietnam mientras el pueblo francés se manifestaba en contra de la guerra. A finales de 1953, el vicepresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, llegó a Vietnam y aseguró a los franceses que un acuerdo de paz abocaría al pueblo a una esclavitud comunista. Es imposible dejar las armas hasta obtener la victoria, afirmó Nixon. Los poderosos americanos y el gobierno francés están de acuerdo en algo. La guerra debe continuar. Estados Unidos financiará el 80% del coste de la misma, $800 millones. Pero el problema principal persistía. Francia era una fuerza de ocupación y le faltaba el apoyo popular para que la ayuda americana fuese eficaz. Los franceses contaban todavía con forzar al Viet Minh a aceptar una batalla decisiva. Y pronto tuvieron esa oportunidad. Eligieron el campo de batalla y enviaron hacia allá 10.000 hombres. El Viet Minh aceptó el desafío, reuniendo a sus divisiones principales y nuevas armas pesadas. Cada bando creía en obtener la victoria, pero para ambos se convertía en un hito decisivo en la historia, la batalla de Dien Bien Phu. En 1952, el ejército comunista del Viet Minh tomó el valle estratégico de Dien Bien Phu. Un valle que dominaba las rutas de suministro entre Vietnam, Laos y China. El comandante francés, el general Henri Navarre, decidió ocupar Dien Bien Phu en un arriesgado asalto de paracaidistas. El propósito de ocupar Dien Bien Phu era defender Laos, y me decidí por el campamento atrincherado de Dien Bien Phu porque, con el estado de mis tropas, que eran inferiores en número a las del Viet Minh en cuanto a unidades móviles, la estrategia de bloquear el camino entre Laos y Dien Bien Phu era la única que parecía razonable, y sigo estando seguro que era la única. En noviembre de 1953, los franceses se abrieron paso hacia Dien Bien Phu.
El mando aéreo francés albergaba serias dudas, ya que el valle estaba a 290 kilómetros de Hanoi y los aviones de suministro conseguirían realizar el viaje de vuelta a duras penas. Un comandante francés advirtió que Dien Bien Phu podría convertirse en un picador de carne de batallones. Después de tomar Dien Bien Phu, el plan de los franceses consistía en acosar a los comunistas en sus santuarios fronterizos. La tarea inmediata era reparar la antigua pista de aterrizaje, la única unión con el exterior. Los equipos franceses eran los idóneos para una base de ataque, no habían concebido una fortificación. Las fuerzas comunistas, el Viet Minh, tenían dos alternativas: ignorar la acción francesa o atacar. Estudiando sus mapas tácticos, el comandante comunista, general von Nguyen Giap, dijo a sus oficiales: eliminaremos a cualquier precio la fuerza enemiga en Dien Bien Phu. Giap fue el estratega principal a lo largo del conflicto de Vietnam. Teníamos que contar cada bala, pero nos sentíamos estimulados ya que jamás habíamos podido reunir antes una fuerza como esa. Éramos muy optimistas, pero había muchas dificultades. Cuando el presidente Howe me entregó el mando, nos pasamos toda la noche hablando. Me dijo: nuestras tropas son más numerosas cada día, pero no debemos permitir que el enemigo destruya su fuerza. Me preguntó: ¿puedes evitarlo? Pensé un momento y le respondí: el enemigo no podrá destruir nuestra fuerza. Lo difícil será tomar la iniciativa. 6 divisiones de infantería del Viet Minh avanzaban a un ritmo de 34 kilómetros al día. A través de los lejanos picos de las montañas se dirigían a un encuentro con la historia. Los franceses se dieron cuenta de que los estaban cercando desde las colinas que rodeaban Dien Bien Phu, pero el general Navarre decidió seguir firme, convencido de que sus tropas podrían resistir. Decidí ocupar Dien Bien Phu para establecer allí un campamento atrincherado. Y si atacaban el campamento, defenderlo. Eso es todo. Diciembre de 1953. La mitad de los 15.000 soldados franceses eran argelinos, vietnamitas y legionarios franceses, y la mayor parte del equipo americano. Los franceses intentaron dominar las cotas superiores, pero fracasaron. Los comunistas ocuparon las colinas más cercanas hacia el norte. Ocultos a los franceses, un ejército de 20.000 campesinos y tribeños prepara caminos para los soldados. Trabajan sin cesar para abrir pasos por la jungla. Un convoy humano a lo largo de 850 kilómetros hasta los depósitos de suministros en la frontera china. Habla un veterano de Dien Bien Phu, el coronel Ha Van Lao. Conseguir suministros resultaba muy difícil, ya que al no poder utilizar las carreteras principales por los bombardeos, teníamos que ir por los caminos de la jungla. Y luego, para llevar 1 kilo de arroz al frente en Dien Bien Phu, teníamos que dar 4 kilos de arroz para el porteador, ya que se transportaba en bicicleta. Por añadidura, había que comer los alimentos fríos, porque de haberlos calentado, el humo hubiera alertado a los aviones. Los franceses construyeron una cadena de bases de fuego en pequeñas colinas a lo largo del valle. Los 7 puntos principales eran Claudine, Huguette, Dominique, Eliane, Gabrielle, Beatriz e Isabel. La consigna comunista era todo para el frente, todo para la victoria. En mayo de 1954 se desató una nueva urgencia. Las grandes potencias acordaron reunirse en Ginebra para resolver temas referentes a la Guerra Fría que incluían a Indochina. Esto significaba que el Viet Minh debía conseguir una victoria decisiva en un plazo máximo de 5 meses. El Viet Minh era consciente de que si podía derrotar a los mandos franceses en Dien Bien Phu, esto les permitiría ganar la guerra políticamente. Así que decidieron correr todos los riesgos, aumentaron el número de hombres y aceptaron más bajas aún que antes, y China les proporcionó una ayuda masiva. La ayuda directa china incluyó 800 camiones Molotov rusos que debían desafiar los ataques aéreos y las lluvias del monzón.
Los franceses creían que sus defensas podrían repeler cualquier ataque. El servicio de inteligencia francés sabía que los comunistas disponían de artillería pesada, pero los expertos subestimaron su calibre y precisión. A finales de febrero de 1954, tras 5 meses de un esfuerzo agotador, las tropas comunistas llegaron a las puertas de Dien Bien Phu. Los últimos 85 kilómetros del camino por la montaña tuvieron que construirse prácticamente de cero. Llamaban a sus cañones elefantes de acero. Arrastraron 200 cañones pesados centímetro a centímetro a un ritmo de 800 metros al día a través de la montaña. El coronel Havanlau se maravilla. Los equipos tenían que arrastrarse con cuerdas. En una ocasión, una de las cuerdas se rompió y uno de nuestros artilleros se colocó detrás de la rueda de ese cañón para evitar que cayera al abismo. Así era la moral de nuestros luchadores. Se sacrificaban ellos mismos para evitar que cayera una pieza de artillería. En aquel momento, el Viet Minh superaba a los franceses en el valle en un número de 3-1. Ho Chi Minh, que daba las órdenes desde un cuartel general secreto oculto en la jungla, recibió a un visitante occidental, el periodista Wilfred Burchett. Entró con un salacote en la mano que colocó boca abajo sobre la mesa. Pasó la mano por el fondo del salacot diciendo que Dien Bien Phu era un valle que estaba rodeado de montañas. La Crème, las tropas de élite del cuerpo expedicionario francés, están en el fondo del valle y nosotros en las montañas. Así que no saldrán jamás. Ahora, el general Jia, pasando revista a sus 50.000 hombres en la víspera de la batalla, definía sus tácticas. Les dijo a sus oficiales: atacar con firmeza y avanzar con firmeza. Atacar para ganar y atacar solo cuando el éxito esté asegurado. Para reforzar la posibilidad de una victoria, Giap ocultó la artillería pesada en fortificaciones practicadas en las laderas de las montañas, de forma que dominaban a los franceses, pero eran prácticamente invisibles. El 13 de marzo, a la puesta del sol, se inició la batalla. La artillería comunista reveló su presencia de un modo dramático, aplastando a los confiados franceses contra el suelo del valle. La primera oleada del Viet Minh avanzó sobre Beatrice, que dominaba todas las posiciones francesas. Los comunistas lanzaron una división de infantería contra este punto con tal intensidad de fuego que solo pudo despegar un cazabombardero francés. Después de las primeras bajas comunistas hubo una pausa. Luego continuó la lucha. El repentino ataque de artillería pesada hizo comprender a los franceses que habían caído en una trampa. El primer día sufrieron muchas bajas. Tantas que el comandante de artillería, el coronel Charles Pirot, se disculpó ante los demás oficiales y luego se suicidó con una granada de mano. En el punto Beatrice, las llamadas secciones suicidas cruzaron las barricadas de alambre de espino. Los franceses resistieron 3 ataques aislados y cuando se dio la orden de retirada de los 750 defensores, solo quedaban 200 supervivientes. Antes de la medianoche, Beatrice cayó en manos del Viet Minh. 15 de marzo. Otros 2 puestos de Dien Bien Phu son atacados repetidamente. Pese a sufrir muchas bajas, los comunistas ocuparon la mitad de la colina Gabriel. Las tropas francesas iniciaron la retirada y luego abandonaron la posición. El 17 de marzo cayó el destacamento de Anne-Marie, con lo que ya se habían silenciado 3 destacamentos, aunque los franceses calcularon que a costa de unas 2.500 bajas comunistas. Con algunas colinas cubiertas por cadáveres y moribundos, el Viet Minh hizo una pausa.
Las bajas francesas también eran elevadas y un avión hospital quedó inoperativo, dejando a la única mujer francesa, la enfermera Geneviève de Gallard, en tierra. Introducíamos a los heridos en el avión para trasladarlos a Hanoi, pero cuando volvió el mecánico y nos dijo que no podíamos despegar porque el depósito del aceite tenía una fuga, una avería importante, todos nos inquietamos mucho, sobre todo los heridos, ya que creían que eso significaba el fin de ese infierno para ellos, pero no era así. El 18 de marzo, el fuego de la artillería obligó a cerrar la pista de aterrizaje. La base había quedado aislada, pero los franceses seguían luchando. El teniente coronel Langlais nos lo cuenta. Eso no sería el final para mí, ni por lo visto para mis compañeros. No significaba el final de nuestra lucha, ya que si los aviones no podían aterrizar, al menos sí podían llevar a cabo operaciones de lanzamiento de paracaidistas. No consideré el cierre de la pista de aterrizaje una catástrofe, en cuanto a combates posteriores. En una atrevida maniobra para mantener abierta la línea de suministro aéreo, los franceses tomaron la ofensiva. Utilizaron carros de combate para atacar los nidos de artillería antiaérea comunistas en las colinas occidentales que flanqueaban la fuerza principal francesa. Varios centenares de guerrilleros del Viet Minh resistieron tenazmente, pero los franceses, que en esta acción emplearon más carros de combate, lograron rebasar las líneas dirigidos por el comandante de paracaidistas, el teniente coronel Villard. Fue la primera victoria de Dien Bien Phu. El Viet Minh estaba destrozado, aunque quería demostrar que tenía unidades dispuestas a luchar. Así que el coronel de Castres se me acercó y me dijo: Bruno, solo tú podías haber logrado esto. Y le respondí: sí, mi coronel, pero no se pueden realizar operaciones como esta cada día, ya que he perdido mis mejores oficiales y suboficiales. Sería posible si me dieras hombres suficientes para empezar de nuevo, pero no podemos seguir este juego por mucho tiempo. El 30 de marzo se desarrolló la segunda fase del ataque del general Giap, que se centró en los puntos fuertes del este que protegían el centro de mando francés, rebasando dos posiciones importantes. Los franceses, luchando con valor, los ocuparon de nuevo, pero a costa de perder 2000 hombres en tan solo 5 días. El Viet Minh intensificó el ataque, capturando El Yan en el este, y los franceses volvieron a contraatacar. Entonces, con los que quedábamos, empezamos a disparar unos 3 o 4 mil tiros, y todos los cañones y los 120 morteros de Dien Bien Phu apuntaban a un solo lugar. De pronto, cuando la artillería enmudeció, volvió a aparecer la fuerza aérea y mis hombres salieron de las trincheras y se lanzaron al ataque. Pero los del Viet Minh también estaban atrincherados. Quizá había muerto la mitad, pero aún quedaba la otra mitad. Y lucharon como los grandes soldados que son. Lucharon cuerpo a cuerpo con cuchillos. Después de todo un día, habíamos vuelto a tomar el Yan 1. Así que mis hombres tuvieron que volver a las trincheras, pero tenían que cavar entre los cadáveres. La tierra estaba cubierta de cadáveres, tanto franceses como del Viet Minh. El olor era horrible. Esta gran matanza desmoralizó al Viet Minh. Tenían solo un médico para 50.000 hombres. El general Giap admitió que lo que él denominaba pensamientos negativos repercutían en el rendimiento de la tropa. Nuevos ataques frontales amenazaban con destruir el ejército comunista, por lo que Giap decidió un cambio radical de táctica: la guerra subterránea. Utilizó miles y miles de tropas y civiles para cavar una red de trincheras de centenares de kilómetros de longitud. Pronto, las trincheras de 2 metros de profundidad llegaron como tentáculos hasta las colinas bajas del centro del valle. Una vez terminadas las trincheras, Giap reanudó la ofensiva. Ahora sus tropas están casi frente a frente con los franceses. Francia pidió la intervención urgente de Estados Unidos, que ya estaba pagando el 80% del coste de la guerra, proporcionando grandes aviones para trasladar a los refuerzos franceses. Los franceses pidieron y obtuvieron más armas y aviones americanos. Estados Unidos quería que sus principales aliados se unieran a esta ayuda aérea, pero Gran Bretaña se negó, temiendo que su intervención aceleraría la Guerra Fría entre Oriente y Occidente. Estados Unidos vaciló.
Mientras seguían las conversaciones, los cañones del Viet Minh destrozaron Dien Bien Phu. La situación era tan grave que los franceses ni siquiera podían enterrar a sus muertos. El coronel Villard lo recuerda. Han venido todos los batallones disponibles, todos los batallones. No dejaba de decirles a mis hombres, debemos encontrar la fórmula, debemos aguantar un día más. Los americanos no nos decepcionarán, ellos vendrán. Consideramos que necesitábamos un día más y por eso llegamos hasta el final. Los suministros escaseaban. A finales de abril, los franceses tan solo controlaban una fracción del centro del valle. Casi una tercera parte de las fuerzas francesas había sido eliminada. El destino de los restantes 10.000 hombres dependía de si conseguían municiones y comida, pero ni los pilotos ni los soldados podían hacer nada mientras la mayor parte de los suministros caía en territorio comunista. Había casi 4.000 heridos y la enfermera Gallard, conocida como el ángel de Dien Bien Phu, es citada por los oficiales de mando para recibir la más alta condecoración de Francia. Esa noche iba al puesto de mando del coronel Lemonnier. El coronel Langlais también estaba allí, así como el general de Castres. Y cuando llegué dijeron, nos alegra verte, Geneviève. Tenemos algo para ti. Y el general de Castres me entregó un sobre y cuando lo abrí, vi una medalla, la Legión de Honor. Ahora las trincheras del Viet Minh están a menos de 30 metros del búnker del mando francés. Incluso los heridos graves intentaban seguir luchando. Así que se levantaron algunos que habían perdido un ojo o un brazo. Uno de ellos, el manco le llamábamos, dijo, volvemos. Vimos llegar jóvenes que habían perdido un brazo o un ojo, pero que seguían pidiendo armas para continuar luchando. Había un gran espíritu de lucha. Cuando entramos en el refugio donde estaban esos hombres, olía extrañamente y podíamos ver los gusanos en sus carnes. Y Groben los dejó porque dijo que creo que evitan la gangrena. Así que los gusanos se movían por las piernas de los pacientes. Fue terrible. El 6 de mayo fuimos a ver a los hombres con Langlais y todos estaban totalmente agotados. Sabíamos que no podríamos avanzar. No había municiones y los hombres ya no resistían. Así que cuando el Viet Minh atacó, el 7 de mayo, fue el final definitivo. El fin es un anticlímax. La resistencia es inútil. El Viet Minh se lanzó contra el puesto de mando francés donde les esperaban los oficiales para rendirse. Entre ellos se encontraba el coronel Langlais. Oímos algo en el tejado. Yo estaba sentado sin pensar en nada en particular. Tenía delante de mí las escaleras que daban al exterior y veíamos un trozo de cielo. Todos pensamos que echarían una granada por las escaleras y explotaría. Pero no fue así. Vimos a un soldado viet con casco de caucho que llevaba una máscara antigas y con la bayoneta calada. No dijo más que, ¡salgan! 17:30 horas del día 7 de mayo. Por fin, el valle quedó en silencio. La victoria del Viet Minh les ha costado aproximadamente 8.000 muertos en una batalla que duró 55 días. Pero la Indochina francesa ya no existe. Por ambas partes, la historia describió la batalla como extraordinariamente heroica, aunque los efectos secundarios fueran menos. Los franceses fueron obligados a desfilar en una rendición en masa para las cámaras comunistas. 10.000 prisioneros iniciaron una marcha hacia el cautiverio de la que solo sobrevivió la mitad. El coronel Villard nos lo cuenta. Aparte de las bajas de Dien Bien Phu, más de la mitad de los supervivientes murieron en cautividad. Agotados y abandonados, se echaban a un lado de la carretera y se nos prohibió ayudarles. Los del Viet Minh les llevaban hacia su destino final, alimentándoles con un puñado de arroz crudo. ¿Qué podían hacer? Los pobres se morían junto a la carretera. Andaron durante 60 días hacia los campos de prisioneros del Río Rojo a 850 kilómetros de distancia. El Viet Minh carecía de médicos, por lo que los más débiles morían allí donde caían. La conferencia de Ginebra sobre Indochina empezó cuando cayó Dien Bien Phu. Gran Bretaña, Francia, la URSS y China firmaron los acuerdos, pero no Estados Unidos.
El acuerdo partía Vietnam en el paralelo 17, en una frontera que permaneció inmutable durante 20 años. Hanoi, 11 de octubre de 1954. El Viet Minh tomó formalmente el control del norte de Vietnam y Hanoi fue el escenario de una ovación masiva para Ho Chi Minh. Ho y sus colegas, al aceptar la partición, confiaban en la disposición de Ginebra de celebrar unas elecciones nacionales conjuntas dentro de 2 años, unas elecciones que esperaban ganar. Pero las elecciones no se celebraron por la oposición de Washington y Saigón. Gradualmente se desarrollará una nueva guerra. La victoria del general von Nguyen Giap en Dien Bien Phu, a sus 42 años, le confirmó como uno de los grandes generales de la historia